Buenas tardes, señorita Sofía Sánchez, psicóloga clínica. Le voy a empezar una entrevista acerca de lo que es el síndrome de Down. Entonces, la primera pregunta es, ¿usted conoce sobre el síndrome de Down? Sí, tengo el conocimiento de que es un síndrome en el cual se manifiestan diversas discapacidades, se puede mencionar, de índole física, de índole intelectual y de índole adaptativa. Al ser un síndrome, este considera un conjunto de signos y de síntomas que le caracterizan particularmente para poderlo llamar así. Entonces, varios síndromes tienen sus propias características, sus propias cualidades, por lo cual se les denomina de cierta manera, en este caso como es el síndrome de Down, en el que se manifiesta especialmente una discapacidad intelectual evidente. Ya. ¿Sabe también por qué aparece el síndrome de Down? El síndrome de Down es una alteración cromosómica genética en el cual el par 21 tiene un cromosoma extra. Por lo tanto, a este fenómeno genético se le conoce como trisomía. Entonces, el síndrome de Down es síndrome de Down o trisomía 21. El ser humano tiene 23 pares de cromosomas. Cada par conformado por un cromosoma heredado de la madre, un cromosoma heredado del padre. En este síndrome pasa que en el par 21 aparece un cromosoma extra, por lo cual se da el fenómeno genético que se llama trisomía, que causa el síndrome de Down. Ya. ¿Cómo se diagnostica el síndrome de Down? Ya, el síndrome de Down, como dije anteriormente, los síndromes son un conjunto de signos y de síntomas que se complementan entre sí y caracterizan al síndrome. Entonces, el síndrome de Down o trisomía 21 tiene varias características, entre ellas características físicas, características de adaptación social y características psicológicas. Dentro, bueno, las características físicas que tiene una persona que padece síndrome de Down, la estructura facial es bastante evidente al tener el tabique nasal plano, también tienen un poquito más corto la parte auditiva y en la parte de su salud física, son personas que son propensas a padecer enfermedades como leucemia, Alzheimer. Muchas personas, dependiendo de cómo les trabajen, de cómo se diagnostique y de cómo se lleve el tratamiento, tienen una esperanza de vida de 50 años o más, porque además tienen inmunodeficiencia. Esto quiere decir que son propensos a diferentes enfermedades. Entonces, eso en la parte física. En la parte psicológica y adaptación social, el síndrome de Down se detecta a tempranas edades, porque también en la parte de la discapacidad intelectual es un trastorno del desarrollo. Entonces, se van a notar atrasos bastante evidentes en la conquista de ciertos logros del desarrollo que para niños en edades normales no cuestan tanto trabajo o no se demoran tanto en aparecer. Entonces van a haber dificultades en razonamiento, en resolución de problemas, en adaptación social, a veces en el juicio, entonces en el habla especialmente. Entonces, en edades preescolares, bueno, el síndrome de Down se identifica muy fácilmente por la estructura del rasgo facial que tiene. Sin embargo, los retrasos del desarrollo en edades preescolares es muy difícil verlas, pero a partir de los 3, 4, 5 años va a ser muy evidente el retraso en conquistas psicomotrices, del habla, grafomotoras y adaptación. Y Ya. también bueno, aparte de esto, tiene que estar la deficiencia intelectual, la parte cognitivo-psicológica y del aprendizaje que corresponde al síndrome, tiene que estar validada por una prueba de coeficiente intelectual con los rangos que corresponden a CI bajo, y debe tener el rango de leve, moderado o grave dependiendo del CI bajo que el paciente tenga. Pero más que el número que te arroje la prueba psicométrica, se evalúa el nivel de discapacidad de acuerdo
a la dificultad que presente la persona para adaptarse socialmente y para lograr las conquistas del desarrollo que para otros niños se logran con mayor facilidad. Ya, entonces en el caso de los niños de síndrome de Down en sí, ellos pueden recibir clases se podría decir como se dice, con los niños que nacieron, o sea, normalmente ellos pueden recibir las mismas indicaciones, las mismas actividades que otros niños. A ver, para el Ministerio de Educación del Ecuador, sí. O sea, Ya. es bastante difícil esa pregunta porque de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la educación es pluricultural, la educación es gratuita y de acceso a todo el mundo y la educación tiene que ser inclusiva y equitativa. Ahora, como estamos hablando si estamos hablando de niños en edades preescolares, la educación formal normal funcionaría como un tipo de estimulación y es más difícil la adaptación en grados superiores, hablemos de educación básica, media o superior, incluso bachillerato. Podrían estar incluidos en una educación normalizada siempre y cuando se hagan las respectivas adaptaciones curriculares, que en este caso son adaptaciones curriculares de grado 3 asociadas a necesidades educativas especiales relacionadas directamente con la discapacidad. En este caso también es bastante recomendable que la persona tenga el carnet del CONADIS, porque es uno de los requisitos también que solicita el Ministerio de Educación. Lo que corresponde, si es que se va a estar en una escuela normal, las adaptaciones curriculares de grado 3 incluyen toda la adaptación del currículo únicamente a la educación de oficio o a la terapia ocupacional. Es decir, que a un niño con síndrome de Down no se le va a poder explicar contenidos, no se le va a poder pedir que te memorice o que te resuelva un problema de acuerdo al contenido de cada materia, por ejemplo. Entonces, al niño con síndrome de Down se le tiene que orientar hacia adaptación social y hacia terapia ocupacional, es decir, enseñarle a ser lo más independiente y adaptativo posible, cosa que a la realidad en nuestro sistema educativo nacional es bastante complicado, porque el maestro ecuatoriano está saturado de estudiantes, está saturado de papeles y encima pedirle el montón de papeles que son para la adaptación de necesidad educativa a grado 3 la realidad es que no va a tener espacio y le va a tener al niño pintando, coloreando, dibujando y haciendo cosas mucho más sencillas, porque dentro de las adaptaciones también se tiene que las instrucciones deben ser más simples, más sencillas y orientadas únicamente a un objetivo mucho más disgregadas que lo que realmente se les da al resto de estudiantes. Entonces, a la realidad, si es que realmente el maestro ecuatoriano tuviese las herramientas, la capacitación y no hubiesen aulas tan saturadas, se podría. A la realidad no pasa y se le hace un daño al paciente, al estudiante, por lo que es recomendable mejor orientarles a centros de terapia ocupacional, en donde les van a organizar de manera que te evalúan tu intelectualidad, te evalúan tus gustos, te evalúan tus capacidades y te orientan a realizar actividades que a futuro te van a servir como un oficio, quizás no un oficio complejo profesional como el que te otorga un título universitario, pero un oficio que te va a permitir desenvolverte. Hablemos de pintura, hablemos de carpintería, de alfarería, de panadería, de cocina, hablemos de actividades básicas sin subestimar al paciente o al estudiante, tampoco que porque tiene síndrome de Down no va a poder hacer cosas complejas. Se ha visto casos de personas con síndrome de Down que incluso han logrado graduarse de la universidad, hacer sus doctorados, tener honoris causa, entonces dependerá de cada caso. Sin embargo, pienso yo que dentro del sistema educativo nacional, al menos en el sistema público, es recomendable orientarles a escuelas especiales para terapia ocupacional y no incluirles en el sistema educativo público que tenemos, que es sobresaturado y que el docente no le va a orientar de esa manera, le va a dar actividades más cortitas, va a llenar el papel porque eso es lo que me pide el ministerio y no se va a hacer lo que se debe. También depende de cada institución, pero es bastante saturado el sistema educativo nacional. Ya. ¿Se puede prevenir el síndrome de Down?
Como en sí prevenir la malformación genética, solamente que tengamos un estudio genético de toda la herencia genética, tanto del padre como de la madre, que en países más desarrollados sí se puede hacer este tipo de detecciones. Sin embargo, algo como decir, este tratamiento médico te previene padecer síndrome de Down es bastante difícil porque viene dentro de la carga genética tanto del padre como de la madre. Que hay mayor probabilidad de que haya herencia de síndrome de Down si es que en la familia de la madre o del padre eh, hay este tipo de casos, es lo más lógico y lo que se puede hacer es una detección temprana. En cualquier trastorno mental o trastorno del aprendizaje, lo mejor que se puede hacer con un paciente, más que prevenirle para que no le pase, porque en este caso es bastante complicado que no decir yo hago esto para que no aparezca. Lo más importante es hacer una detección temprana. En este caso, desde el embarazo, con ecos a partir de la 10ª, 11ª, 13ª semana ya se puede detectar las malformaciones genéticas, especialmente, más que la intelectual, la malformación física que también acompaña al síndrome de Down, porque también lo que se puede hacer después de esto es hacer, ya se ve los rasgos característicos físicos, entonces lo que corresponde es hacer un diagnóstico bastante temprano de cuán avanzado está el neurodesarrollo, cuáles son las dificultades del desarrollo, especialmente psicomotrices y del habla, que son las más fáciles de detectar. Y en este punto también es bastante importante, aparte de la detección temprana, el iniciar también de manera súper temprana el tratamiento, en este caso orientar la estimulación temprana, la psicoestimulación, orientarles a terapia del lenguaje desde forma temprana, a terapia de adaptación social y también terapia ocupacional para que aprendan desde tempranas edades un oficio que les permita mayor independencia, ya que también se ha visto que personas con síndrome de Down pueden llevar una vida plena, una vida bastante normal, de acuerdo a sus capacidades, ganar su propio dinero, desenvolverse en el trabajo, pero más que prevenir la aparición, es muy importante la detección y el abordaje temprano. Ya. ¿El síndrome de Down es hereditario? Como mencioné anteriormente, al ser una malformación genética, sí se puede heredar el síndrome de Down. Hay otros tipos de trastornos que se dice, si no son heredados, son causados por el ambiente. En este caso no se da esto, en este caso la mayor probabilidad de que uno padezca el síndrome de Down es heredarlo. Entonces, al ser una malformación genética, pues sí, es un trastorno que se puede heredar. Ya. ¿Qué impacto tiene en la sociedad? Bueno, actualmente el síndrome de Down afecta aproximadamente a 1 de cada 1000 personas con discapacidad. De lo que el mayor problema, a pesar de que ya es una sociedad un poco más inclusiva, sigue habiendo discriminación. Anteriormente era un tema tabú, que incluso eran súper groseros y les ponían apodos y sobrenombres y cosas bastante despectivas, que ahora la ley te prohíbe ser discriminatorio en el aula de clase, pero la misma ley te impide actuar de manera rápida, temprana en el aula de clase, te pide inclusividad y te pide trato normal. Sin embargo, no se puede en el sistema educativo nacional responder a las necesidades al 100%. Esa es la triste realidad, porque además en el sistema fiscal se supone que en el papel te piden un psicólogo clínico, un psicólogo infantil y un trabajador social por alrededor de cada 300 alumnos, que también está sobrepoblado el psicólogo, el psicorehabilitador, pero eso considerando de que solamente se haga cargo de una escuela o instituto. Consideremos que en los distritos ese mismo DC, que es ese mismo psicólogo, tiene que alternarse entre 2, 3, 4 escuelas. Entonces es bastante complicado que se atienda con la debida normalidad a una persona con este tipo de discapacidad en la instrucción formal normalizada. Ahora que si es que hay instituciones privadas o instituciones fiscales que han conseguido romper estas barreras, sería lo excelente, pero en la realidad no se puede atender de manera personalizada, que es como se necesita, porque además
para este tipo de trastornos, el profesor necesita en el aula de clase un ayudante pedagógico, que es la misma psicóloga, o algún practicante de psicología o de alguna rama especializada en pedagogía para poder ayudar a esta persona. Entonces, si eso no se consigue, si ni siquiera se consigue que esté un solo psicólogo para una escuela, peor se va a poder conseguir la ayuda pedagógica personalizada en el aula de clase. Entonces, la realidad es esa, que no se puede atender de manera tan fácil y tristemente tampoco hay muchos centros especializados y orientados a terapia ocupacional. El que más se conoce acá es la Fundación El Triángulo. Son súper chéveres ellos, incluso han llevado al Teatro Nacional Sucre obras de teatro, explotando todas las buenas capacidades que tienen las personas con síndrome de Down. Entonces, a eso es a lo que se debe orientar. Pero ¿cómo consiguieron hacer eso ellos? Creando una fundación y un centro especializado en eso, no queriendo llenarle a la persona con discapacidad en la educación normal porque se tiene que cumplir con los papeles de educación inclusiva. O sea, tristemente esa es la realidad en el país. Ya. ¿Qué pasa si hay sobreprotección de los padres a un niño con síndrome de Down? Bueno, especialmente, a ver, la parte psicológica y de aprendizaje en el síndrome de Down es la que se vería mayormente afectada, porque claro, la parte física, el papá tiene menos dificultad en ir con el médico para que le revisen su corazón, para que le revisen su oído, para que le revisen su nariz, que son cosas bastante también un poco la visión en el síndrome de Down. Sin embargo, aceptar que mi hijo va a tener retraso en el habla, retraso en la adaptación, que no va a poder hacer las mismas cosas que los otros niños, a muchos papás les cuesta asimilar esto, viven un poquito en negación y lo único que van a conseguir es agudizar estos problemas de adaptación y de logro de lenguaje y de actividades psicomotrices. Entonces, si un papá es sobreprotector, aparte de que no va a permitir que lo poco que puede desarrollar o lo mucho que se puede desarrollar, va a causar que se ralentice muchísimo más este problema. Entonces, lo que hay que hacer ahí es un papel súper importante de los profes, especialmente los profes de grados de primaria, de inicial, que ellos son quienes detectan y quienes les hacen conocer a los papás qué es lo que necesitan el niño. Entonces, muchas veces son los profes los que primero, como se dice vulgarmente, chupan el golpe, porque son los que le tienen que transmitir, son los que tienen que estar hablando con el psicólogo, son los que tienen que hacerles entender que necesitan soltarles y que les necesitan hacer adaptar lo mayormente posible de que ese estigma de que tiene retraso mental, de que tiene deficiencia intelectual, no va a poder solito, le tienen que ayudar. Va a depender mucho también de los papás cuánta independencia tengan. Si el papá le permite, va a poder realizar las terapias y si es que el papá necesita, también tiene que ir a terapia, porque también hay grupos de apoyo para papás que tienen hijos con síndrome de Down, en donde van a poder compartir miedos, compartir vivencias, estrategias que les funcionan a las diferentes familias y le van a poder ayudar, porque esa es la manera en la que tendrían que hacer. Al momento de sobreproteger, le van a limitar y le van a hacer una persona muy dependiente. Entonces, ni el papá ni el hijo van a tener vida, porque no van a poder desarrollarse de manera adecuada, porque sí pueden estas personas, quizás no al 100% como una persona con su capacidad intelectual completa, pero nunca hay que menospreciarles, nunca hay que decir, no, pobrecito, no va a poder, al pobre guagua, como tiene deficiencia intelectual, le voy a poner lo más simple para que no me moleste, no es así. Es que en lo posible remitir a los papás también a su terapia y a los chicos a centros especializados. Y si no se puede, pues como docente instruirse, autoeducarse, llevar las necesidades al DS si es que se tiene, si no al más cercano o recomendar la atención privada, que también los papás a veces dicen, no, me resulta muy caro. También hay que considerar esas cosas, pero ahora hay también psicólogos, tanto del seguro como psicólogos de atención pública, que no les va a costar. Entonces los papás lo que tienen que hacer en lugar de sobreproteger es llenarse de paciencia, llenarse de valentía, acordarse del amor que tienen a los hijos y trabajar duro porque es complicado, es difícil, también afrontan su propio duelo de perder la imagen ideal de tener un hijo sano, normal,
porque pueden llegar a ser personas lo más adaptadas posibles. Entonces ahí también el trabajo es súper fuerte con los papás y los profes tienen un trabajo ahí también admirable y bastante fuerte. Ya. Y por última pregunta es, ¿el síndrome de Down se puede curar? Lastimosamente no hay cura para el síndrome de Down. Entonces, lo que se trabaja no es en una cura, sino lo que se trabaja es en la parte física, alargar lo más posible la esperanza de vida. Han habido casos de personas con síndrome de Down que han llegado a vivir 78, 80 años, cuando la esperanza de vida es 50 años, por las deficiencias cardíacas, inmunodeficiencias, son personas propensas a leucemia. Entonces, lo primero es buscar la manera de alargar la esperanza de vida física. La otra es buscar la manera de proporcionarles independencia, independencia económica, independencia social, que puedan laborar, que puedan mantenerse por sí mismos en trabajos ocupacionales más manuales, más prácticos que intelectivos. Y la tercera es procurar su adaptación social, que sean personas que puedan asistir con otras personas, conversar, tener sus amistades, tener su círculo social, adaptarse en la familia, adaptarse en el trabajo, adaptarse con las amistades. Es lo que se puede trabajar para que tengan una vida súper normal y alargar su esperanza de vida en lo posible, porque una cura no se puede porque es una malformación genética. Entonces, imagínense, si nosotros pudiéramos manipular el genoma humano, sería el éxito, pero no podemos hacerlo. Entonces, hay que vivir con eso, enseñarles a vivir con eso no como una enfermedad, sino como una situación de vida que yo puedo sobrellevar y que yo voy a poder manejarlo de una manera normal. Ya. Bueno, Sofi, muchísimas gracias por la entrevista. Nosotros, bueno, esto es un trabajo en grupo que es de pedagogía, de modelos pedagógicos. Va para el Instituto Tecnológico Superior Cordillera, para la carrera de Desarrollo Infantil Integral. Muchísimas gracias por tu tiempo y esto ha sido todo. Muchas gracias a ti, un gusto haberte ayudado.